depositar tu confianza. Bienvenido, está comenzando Libertad sin Límites. Me alegra poder saludarte, tú que estás allí del otro lado de la pantalla, allí sentado, solo, con la familia, preocupado o feliz. No sé cómo estás terminando o comenzando tu día. Sin embargo, parte de las cargas de la vida hace que a veces podamos pasar por momentos críticos, días grises, donde nos sentimos a veces solos, abandonados, tristes. Mas hoy quiero hacerte recordar las promesas que Dios tiene para tu vida. Y estamos juntos aquí para poder dialogar, para poder abrir la Biblia, para poder descubrir aquel camino extraordinario y maravilloso que Dios abre delante de nosotros. Desde aquí quiero abrazarte allí donde estás y pido siempre las bendiciones de Dios sobre tu vida. Que Dios pueda prosperarte, que Dios pueda ayudarte, que Dios pueda estar contigo en todo momento. Si te sientes solo y puedes recibir el abrazo de Cristo, si estás enfermo y puedas recibir alivio para tu dolor, no importa la circunstancia por la cual estés pasando, que Dios pueda sostenerte y que hoy tú puedas descubrir que Dios tiene un plan para tu vida. No es casualidad que estés ahora en sintonía de este programa, quédate allí porque Dios hoy quiere mostrarte algo muy especial para ti. Y hoy tengo en mis manos un DVD, que es un curso bíblico en sí, en formato DVD. Se trata del curso bíblico Pablo, el mensajero de la cruz. Aquí tuve el privilegio de poder grabar estos 15 temas. Y a través de estos 15 temas tú vas a descubrir de una manera más práctica, más simple, aquello que Dios quiere que tú puedas hacer, la manera como Él quiere que tú puedas vivir. Entonces, tú puedes solicitar este material, es totalmente gratis, enviando un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el +5512 9810 1460, o también ingresando a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar este y otros materiales que van a edificar en gran manera tu vida. ¿Está bien? Puedes solicitarlo, el material es totalmente gratis, y a través de este DVD tú vas a encontrar fortaleza, esperanza, vas a reanimarte, vas a revivir, vas a encontrar un nuevo sentido a la vida, porque ese DVD está basado, como en cada programa, como siempre, en la palabra de Dios. Muy bien, hoy tenemos para hablar un tema súper importante, así que yo quiero toda tu atención. Probablemente hay mucha distracción allí cerca de ti, mas quiero que separes este momento especial, porque lo que hoy vas a entender a través de la palabra de Dios es de vital importancia. Vital importancia. Hoy vas a descubrir el camino de felicidad desde la perspectiva divina. Tantos libros hablan de felicidad, libros de motivación, de autoayuda, más ¿qué dice la Biblia sobre este asunto? Eso es lo que vamos a hablar hoy aquí en nuestro programa. Así que no cambies el canal, vamos apenas a una brevísima pausa y ya regresamos aquí en Libertad sin Límites. Todos soñamos y queremos ser felices, ¿verdad? Para muchos la felicidad es un término que simplemente representa ilusión, no una realidad. Sin embargo, la felicidad está trazado desde el punto de vista divino como un camino en el cual hay que andar. Y ese camino Jesús nos enseñó en su palabra. Sabes que existen tantos libros sobre motivación, sobre autoayuda, hablando sobre diversos caminos que da la felicidad. Sin embargo, solamente la palabra de Dios tiene la respuesta para aquello que realmente nos da felicidad en la vida. Y hoy queremos estudiar sobre este tema súper importante. Así que yo quiero que tú puedas tomar lápiz, papel, puedas estar concentrado, porque hoy vamos a analizar uno de los sermones más extraordinarios de Jesús. El libro de Mateo cuenta aquel día cuando Jesús estaba allí cerca de la playa y de allí llevó a sus discípulos y a sus seguidores allá a la ladera de una montaña, y allí Él expresa en los dos próximos capítulos, que son capítulos 5, 6 y 7, el sermón del monte o el sermón de la montaña. Esa montaña no tenía ningún nombre hasta ese momento. A partir de ese día se llamaría el sermón o la montaña de las bienaventuranzas, o la montaña del primer sermón de Jesús. Y en ese sermón vamos a descubrir algunos principios extraordinarios que nos van a ayudar a comprender la felicidad desde la perspectiva divina.
aquellas enseñanzas de Jesús sin duda traen para nosotros principios que nos ayudan a comprender mucho mejor el plan que Dios tiene para la vida, el propósito que cada ser humano debe descubrir en la vida. Entonces, yo quiero que tú puedas acompañarnos ahora en este fascinante estudio para que juntos podamos, a partir de hoy, encontrar aquel camino que tanto buscamos. Y ese es el camino de felicidad. Felicidad no tiene que ver con una palabra ilusoria, con algo inalcanzable. Es posible. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que puedan surgir en el camino, es posible ser feliz. Felicidad, desde el punto de vista bíblico, no es ausencia de problemas. Felicidad tiene que ver con la manera como superamos las dificultades y aún así nunca perdemos la alegría interna. Entonces la pregunta es cómo poder tener paz interior, cómo tener la alegría permanente, no solamente por momentos, sino permanente en el corazón, desde el punto de vista bíblico. Eso vamos a ver ahora mismo. Antes vamos a una breve pausa y ya regresamos para hablar sobre este asunto. El filósofo Sócrates de la antigua Grecia enseñó durante 40 años. Bueno, de allí se levantó su discípulo llamado Platón. Platón enseñó por unos 50 años más. Después, en la secuencia, apareció Aristóteles. Aristóteles es considerado una de las mayores inteligencias que ha producido la humanidad. Y sabes que él enseñó por un periodo de 40 años. Estos tres filósofos griegos ejercieron una poderosísima influencia sobre el pensamiento y sobre la cultura de todos los tiempos. Hoy todavía cultivamos parte de sus pensamientos, parte de la filosofía. Nosotros hemos heredado parte de nuestro propio pensamiento, tiene su origen allá en la cultura y en la filosofía griega. Y obviamente que después aparece Jesús, después de algunos siglos. Jesús nació y murió bajo el Imperio Romano. Solo que cuando Jesús aparece en la historia, Jesús apenas enseñó durante 3 años y medio. No tuvo el tiempo de Aristóteles ni de Platón, no tuvo el tiempo de ellos. Apenas 3 años y medio. Sin embargo, aun cuando el tiempo fue breve, fue suficiente para que Cristo pueda sembrar una filosofía tan brillante, tan simple y tan profunda. La filosofía de Cristo ha podido cambiar el curso de la humanidad, pero sobre todo ha transformado a millones de corazones. Y hoy quiero hacerte recordar algunos principios que contienen aquel inmortal Sermón del Monte, o el Sermón de las Bienaventuranzas, como muchos ya conocen. ¿Sabes que antes de este sermón nadie había escuchado conceptos tan nobles y tan revolucionarios acerca del comportamiento humano? Porque Jesús aquí en Mateo capítulo 5 habla acerca de virtudes, aquellas virtudes que embellecen el carácter de los que son llamados al reino de los cielos. El énfasis principal que Jesús coloca en Mateo capítulo 5 tiene que ver en primer lugar con el carácter, con la esencia. Luego va a hablar acerca del comportamiento a partir del versículo 13 en adelante. Pero lo más importante para Jesús es establecer la esencia del cristiano, el carácter del cristiano. Hoy los cristianos están más preocupados en comportamiento más que en el ser, lamentablemente. En el tiempo de Jesús, los fariseos tenían un buen comportamiento, pero el carácter era totalmente distorsionado, terrible. Jesús les dice sepulcros blanqueados. Ahora es interesante que Jesús primero está preocupado en la esencia del ser humano, en el ser, quién eres por dentro. Y eso lo relacionó con la felicidad, porque gran parte de nuestros problemas e infelicidad de la vida tiene que ver con el carácter. Y sabes que Jesús mencionó algunas ideas que para sus días pues eran revolucionarias, eran
totalmente diferentes a los que los filósofos y todos ellos estaban acostumbrados a escuchar. Solo que Jesús conocía el deseo que había en el corazón de las personas. Y es que todos ellos deseaban una vida de bienestar y de felicidad. Así es que Él comienza atendiendo ese anhelo mediante estas enseñanzas extraordinarias. Entonces aquí, en Mateo capítulo 5, Jesús presenta el secreto de la verdadera alegría. ¿Y cómo lo presenta Jesús? ¿Sabes que los seres humanos tenemos momentos de alegría, no una vida de alegría? Incluso los mejores momentos tiene algo de tristeza, ¿verdad? Ya te diste cuenta que los momentos más agradables en familia, donde hay celebración, donde todos se juntan para poder celebrar, siempre se siente la ausencia de alguien. Sin embargo, ¿cómo tener una alegría permanente? ¿Cómo ser realmente feliz? Entonces Jesús invita para todos sus oyentes a recorrer un camino nuevo. Y fíjate, un camino aparentemente contradictorio. ¿Y por qué contradictorio? Porque Jesús no les dice así: bienaventurados aquí todos los que son famosos, todos los que tienen dinero, todos los fuertes. Todos los eruditos, todos los gobernantes, porque el concepto de felicidad, obviamente en ese tiempo, como en el nuestro, estaba amarrado a cargo, a fama, a dinero, a esas cosas. Jesús, de manera inesperada, toma otro rumbo, toma otra dirección. Y Él muestra que todos los seres humanos pueden ser felices, aún sin fama, aún sin dinero, aún sin poder, como todos allí piensan que la felicidad está amarrado a esas cosas. Jesús dice: no, la felicidad no tiene ese rumbo. Muchos podrían afirmar así: felices aquellos que tienen todo, aquellos que viven en la abundancia. Pero sabes que muchos de los que viven en la abundancia no son felices. Es más, hay bienes más profundos y esenciales para darnos felicidad. Y aunque el dinero bien administrado puede de alguna manera dar un poco de bienestar, también es cierto que si tú el dinero lo manejas de manera egoísta, puede producir materialismo, vanidad y, ¿sabes qué?, amargura en la vida. Porque tú pierdes la simplicidad de la vida, pierdes esa sencillez para poder disfrutar de las cosas simples y pierdes la alegría de vivir. Entonces, la virtud de la vida no se mide por aquello que tienes en el bolsillo, sino por aquello que abunda en tu corazón. Nosotros no valemos por lo que tenemos, nuestro valor es por aquello que somos. Por eso es que Jesús apunta a lo más profundo del espíritu, allí donde puede florecer el bien y la prosperidad del ser humano. Y ahora quiero que me acompañes para que juntos podamos analizar lo que Jesús mencionó. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 3 dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es así que Jesús comienza con esta frase: felices, porque bienaventurado significa feliz, los pobres.
Con esta frase, Jesús comienza una serie, un camino. Felices, dichosos, benditos, aquellos pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú sabes que la expresión pobre en espíritu no significa ser ignorante o débil mental, porque hay personas que piensan que la pobreza de espíritu tiene que ver con ignorancia o tiene que ver con ser débil mental. No, Jesús jamás en ningún momento alentó a la ignorancia o la torpeza mental. Jesús tampoco favoreció allí a la pereza intelectual. Lo que aquí se refiere Jesús es felices los que son humildes de corazón. Eso significa pobreza de espíritu. Entonces, aquellos que tienen humildad en el corazón. ¿Y quién es un humilde de corazón? Aquel que reconoce su condición y su necesidad espiritual. Entonces, a quienes viven libre de orgullo, libre de autosuficiencia propia, aquellos que reconocen su necesidad espiritual y no tienen orgullo ni autosuficiencia, ¿qué cosa es lo que hacen? Buscan a Dios. ¿Por qué? Porque como se sienten débiles, buscan que su fortaleza sea Dios. Cuando buscan a Dios, van a encontrar la verdadera fortaleza interior. Es eso. Ahora, ¿por qué entonces son felices los que se sienten débiles? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué son felices los que se sienten débiles? Bueno, esto parece un contrasentido, ¿verdad? La respuesta es que aquel que se siente débil es aquel que siente su necesidad de Dios. Y como se siente débil, se siente frágil, acude a Dios buscando ayuda. Y Jesús ilustró esta verdad cuando Él contó la parábola del fariseo y la parábola del publicano. ¿Y qué cosa es lo que Jesús cuenta en la parábola del fariseo y el publicano? Dice que dos hombres fueron al templo para orar, y el fariseo estaba allí en el templo y oraba y alababa todas sus virtudes. Claro, él consideraba que él estaba lleno de moral, él estaba lleno de bondad. Entonces él no le pidió nada a Dios. Apenas se fue para poder hacer recordar a Dios todo lo bueno que era él. ¿Qué cosa recibió? Pues no recibió nada. Solo que al lado de este orgulloso fariseo estaba también el despreciado publicano. Y este publicano pues era un fraudulento, cobrador de impuestos que estaba bajo el servicio del poder romano. Solo que él llegó a la presencia de Dios arrepentido de sus malas acciones. Él no tenía ningún mérito. Él apenas quería el perdón divino. Así que su cortísima oración simplemente se basaba en: Señor, sé propicio de mí. Yo soy un pecador. Y fíjate que ese reconocimiento de su propia necesidad espiritual demostraba humildad, porque él reconocía quién era y él buscaba ayuda. ¿Y qué cosa le llevó eso? Le llevó a tener el corazón lleno de paz, porque le permitió buscar en Dios su auxilio, su perdón. ¿Y cuál es el resultado? Él fue a su casa feliz. ¿Y cómo fue el fariseo? Pues infeliz, porque él solamente recordaba sus virtudes. En cambio, el publicano, ¿qué cosa encontró? Perdón. Y al encontrar el perdón de Dios, él se sintió feliz. Entonces de ahí viene la conclusión presentada por el propio Jesús. ¿Recuerdas cuál era la conclusión? Y Jesús decía así: pues cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humille será enaltecido. Ahora, el orgullo puede engendrar vanidad, arrogancia, pero jamás felicidad. Y eso quiero que pueda quedar muy claro en ti. El orgullo puede generar todo lo que quieras, menos felicidad. En cambio, el espíritu humilde siempre se preocupa por algo más, por crecer, por mejorar, reconoce sus defectos, reconoce sus necesidades, y es esa actitud mental que Dios quiere, porque es allí donde nace la superación, el crecimiento, la satisfacción, la alegría.
Cuando vamos para el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, nosotros allí encontramos a un tipo de cristianos que representa justamente la iglesia del tiempo del fin. Y este grupo de cristianos dice así: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. El problema es que ellos están viviendo solamente un autoengaño. ¿Sabes que ese cristiano cree que está bien, pero no se da cuenta de todas las falencias que tiene? Él se siente fuerte cuando en realidad es espiritualmente débil. Y claro, este error mental que él tiene, este autoengaño que está viviendo, echa a perder la felicidad, su bienestar, su búsqueda de Dios y finalmente termina perdido. Termina perdiendo la salvación. Entonces, fíjate una cosa, la cura del alma, cuando hablo del alma, estoy hablando de la mente, la cura completa del ser humano, comienza cuando Dios comienza a arrancar aquel orgullo que nos lleva a creer que nosotros podemos vivir una vida independiente de Dios. Aquella autosuficiencia que nos lleva a confiar en nuestras propias capacidades más que en el poder de Dios. ¿Recuerdas tú la historia basada en 2 Corintios capítulo 12? A partir del versículo 7 hasta el versículo 10. Allí el apóstol Pablo dice: yo por 3 veces fui a Dios para que Él pueda quitar este aguijón de mi carne. Es interesante, porque allí dice que Dios le responde: bástate mi gracia, porque mi poder en la debilidad se perfecciona. Y Pablo concluye diciendo: pues yo me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Y por qué dice yo me gloriaré en mi debilidad? Esto parece una ironía o parece un contraste. Claro, porque la debilidad le enseñaría a depender de Dios. La debilidad le libraría de la arrogancia. Gracias a Dios por las limitaciones que tenemos, ¿verdad? Porque nuestras limitaciones nos enseñan a depender de Dios y no de nosotros mismos. Nos enseñan a aferrarnos de Dios. Entonces, por eso es que el camino de la felicidad comienza por la humildad. Y dice: felices los que reconocen su condición, felices los humildes, felices los pobres en espíritu, felices los que reconocen su necesidad espiritual. ¿Y cómo yo puedo llegar a ser humilde? Pues no existe manera de decir yo soy humilde es que no camino con Dios. Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús dice: aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu. Entonces, ser humilde es una virtud que viene como resultado de caminar al lado de Jesús. Muy bien, el camino apenas comienza allí. Versículo 4 dice así: felices o bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Wow, esto parece muy contradictorio. ¿Cómo va a ser feliz alguien que llora? Jesús aquí está presentando un concepto paradójico. ¿Sabes que nadie había expresado una idea parecida a esta? Cualquiera esperaba que Jesús dijese: felices los que ríen. Claro, porque los que no sufren están disfrutando, están celebrando, ellos son felices. Pero Cristo conocía la intimidad del ser humano. Él sabía realmente en qué consiste la verdadera felicidad. ¿Sabes que el pensamiento popular es que el que ríe más, el que más se divierte, el que disfruta más, es feliz? Ese es el pensamiento popular. Sin embargo, aquí Jesús afirma que el llanto puede ser la antesala de una alegría verdadera. Claro, si es que a esas lágrimas le acompañan la consolación o el consuelo divino. Llorar no es muestra de debilidad. Se trata de algo tan humano como reír, algo tan natural como vivir. ¿Tú sabes por qué es bueno llorar? Porque en las lágrimas, por causa del dolor, nos convertimos en personas más sensibles y más comprensivas.
Cuando el sufrimiento es bien encaminado, es bien tomado, hace que nuestro ser puede engrandecerse. ¿Recuerdas aquel dicho que dice que toda perla comienza con un dolor en el vientre de la ostra? Pues así también muchos dolores de la vida pueden terminar en una perla de felicidad. Hay una historia que leí sobre un niño de 4 años de edad que era sordo de nacimiento. Él no podía oír ningún sonido y un día, para poder empeorar la situación, pues ahí ocurrió lo que parecía ser su mayor desgracia. Apenas niño, con esa desgracia ya que había nacido, un día fue atropellado por un auto. Arrastró el auto, el pobre niño allí quedó con las costillas rotas, una terrible fractura en el cráneo, tuvieron que hacer varias operaciones. Y claro, allí los padres no podían entender por qué su hijo estaba padeciendo tanto. Solo que a medida que el niño iba recuperando, extrañamente comenzó a escuchar. Y claro, poco tiempo más tarde, luego que oía, aprendió a hablar y a disfrutar de buena salud. Y luego su madre llegó a decir, este accidente fue lo mejor que pudo haber pasado. Muchos hoy pueden decir, gracias a ese accidente, gracias a ese dolor, gracias a esa tragedia, yo superé, yo salí adelante, yo descubrí alguna cosa nueva. Gracias a que me despidieron del trabajo, hoy pude emprender algo nuevo. Gracias a mi enfermedad, hoy puedo cuidar mejor mi salud. Gracias al dolor, muchos pueden decir, yo encontré a Jesús. Gracias a eso aprendí a ser más fuerte. Claro, es que las pruebas y el dolor pueden convertirse en nuestros mejores aliados. Porque recuerda que lo que hoy te aflige, mañana puede convertirse en tu mayor bendición. Las lágrimas son por un momento. La tristeza es por un momento. La alegría, la tristeza, el dolor, todo es por un momento. Y recuerda una cosa, Dios está allí. Él está para consolarte y el abrazo de Jesús siempre está disponible. Solo que el llanto que menciona Jesús no solamente se trata de aquellos dolores por las tragedias y dificultades de la vida. Felices los que lloran incluye aquel llanto por nuestra condición. Ese llanto de arrepentimiento. Cuando hiciste algo malo y te sientes culpable, miras tu vida, te sientes sucio, acabado, te sientes embarrado por el pecado. Comienzas a llorar al ver tu condición, comienzas a pedir ayuda a Dios, comienzas a pedir que Dios te ayude. Y cuando tú te aferras a Dios con lágrimas de arrepentimiento, eso da origen ¿a qué? A la renovación de la mente, a la transformación de la vida. Y claro, esa conversión termina en una explosión de gozo. Ese es el lloro de arrepentimiento que trae felicidad constante. Porque a través de eso tú puedes encontrar la conversión. Tú recuerdas Lucas 22:62 cuando dice que Pedro negó a Jesús, dice que él salió y lloró amargamente. Y claro, después encontró el perdón en Cristo. 2 Corintios 7, 9 y 10 habla de un tipo de tristeza que es producida para salvación. Y cuando uno se pone triste por su vida, por las cosas que no puede vencer, por su lucha, y se aferra a Cristo, finalmente va a encontrar el perdón de Dios, y el perdón da felicidad completa. Entonces, número 1, aquel que es humilde de espíritu, aquel que busca a Dios, aquel que recibe el perdón de Dios como resultado de su entrega y de su arrepentimiento. Ese es el camino de la felicidad. Número 3, Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjate una cosa, la mansedumbre, ¿cómo se puede definir? Bueno, lo sinónimo de la mansedumbre, pues puede ser gentileza, espíritu amable, espíritu apacible. Y sabes que esta es una actitud incomún en nuestro tiempo. Las actitudes que más sobreabundan, pues es la violencia, es la agresividad. Eso es lo que más abunda. Así que encontrar personas apacibles, tranquilas y mansas no es fácil. Solo que aquí Jesús encierra un principio, el principio del respeto y de la buena convivencia. Fíjate una cosa, las personas que aprenden a convivir, a vivir en paz con su familia y con los que lo rodean, son felices, aunque no tengan muchas cosas.
que no tengan posesiones, son felices. Entonces, vivir en un ambiente de respeto, tener una convivencia buena y tranquila, nos conduce a la felicidad. Ahora, un asunto interesante. Mientras las personas piensan que son más felices mientras más fuerza tienen para dominar, Jesús nos enseña que nosotros tenemos más felicidad cuando aprendemos a dominar nuestros impulsos. No cuando dominamos al prójimo, no cuando dominamos al otro, sino cuando nos dominamos a nosotros. Entonces, cuando desaparece la rebelión interior, cuando cultivamos aquel espíritu paciente y manso, realmente llegamos a ser felices. ¿Sabes que la mansedumbre es superior a la agresividad o a cualquier tipo de violencia? ¿Cuántos triunfos se han logrado en el hogar gracias al espíritu manso que uno de los dos conservó la calma en medio de aquella tormenta, en medio de aquel problema familiar? Y otra cosa, ¿cuántos hogares hoy se desintegran por falta de esta nobleza de espíritu? ¿Sabes que el autocontrol evita la furia? Y esta es una virtud digna de ser cultivada. Salomón lo expresó en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Y allí dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que se enseñorea su espíritu que aquel que toma una ciudad. Y él mismo va a escribir en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9, que la ira o el enojo descansa en el seno de los necios. Qué interesante. Contrario a esto, ¿qué cosa viene? La mansedumbre. Sabes que por la fuerza no se consigue nada. En cambio, el amor tiene un poder superior. Tú ya escuchaste de aquella fábula que cuenta que el viento quería demostrar al sol que porque él tenía fuerza, le quitaría a un hombre el abrigo que llevaba puesto. Así que el viento le dice al sol, yo te apuesto que le voy a quitar ese abrigo. Así que él comenzó a colocar allí toda su fuerza y a pesar de sus violentos esfuerzos, lo único que consiguió fue que aquel hombre se aferrase más a su ropa allí para poder pegarla a su cuerpo. Claro, demostró tener fuerza, pero no pudo quitar el abrigo al hombre. Luego le tocó el turno al sol, dice la fábula. ¿Qué cosa hizo el sol? El sol no aplicó la fuerza, aplicó su calidez. Sus cálidos rayos comenzaron a calentar la tierra y lentamente este caminante comenzó a entrar en calor hasta que finalmente se quitó el abrigo con total naturalidad. Entonces lo que no se había logrado con la fuerza o con la violencia del viento, él solo consiguió con la suavidad, con la calidez. Lo mismo sucede en la vida, porque un pedido amable puede valer más que una orden autoritaria. Y la fuerza de la delicadeza vale más que la prepotencia. El trato cortés vale más que cualquier intención manipuladora. Y ahí viene la pregunta, ¿a cuál te pareces? ¿Al viento o al sol? Sabes que mansedumbre es una virtud también de los que caminan con Cristo. Recuerda la invitación de Jesús en Mateo 11:28, dice, ven y caminemos juntos, ven a mí y aprende de mí que soy manso y humilde. O sea, la mansedumbre con la humildad se aprenden solamente cuando se camina al lado de Jesús. Y ahí llegamos a Mateo capítulo 5, versículo 6. Jesús continúa y dice así, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, hablemos acerca de la injusticia. Eso es lo más común en nuestra sociedad, ¿verdad? La injusticia, el mal, el engaño, la corrupción, todas estas cosas nunca han llenado el corazón de nadie. Nunca ha dado felicidad a nadie. Por el contrario, todo esto es la causa de tanta miseria, tanto sufrimiento que hoy padece la humanidad. Por eso aquí Jesús señala que la justicia o la rectitud es la clave para un corazón feliz. Entonces, solamente aquel que obra con integridad puede aspirar realmente a ser feliz. Ahora, al igual que las otras bienaventuranzas, aquí incluye una promesa. ¿Cuál es la promesa?
aquel que tiene hambre y sed de justicia, es decir, aquel que anhela fervientemente la limpieza de su vida, se le promete que va a alcanzar. Aquel que quiere lo alcanza. Porque no se trata de poder, se trata de querer y ir a Cristo. Él tiene poder para hacerlo. Entonces, ¿de qué manera una persona podría cambiar? Si es una persona corrupta, de maldad, de mal proceder, de pensamientos inicuos, ¿de qué manera podría cambiar una persona y pasar del mal proceder a un proceder correcto? ¿De qué manera? Esto parece imposible. Porque cuando vamos a Isaías 64:6 dice que toda nuestra justicia es como suciedad. O sea, es como trapos de inmundicia. Entonces la pregunta es, ¿cómo el ser humano puede llegar a ser justo? Pero ahí te recuerdo un asunto. En medio de una sociedad contaminada por 1000 formas de injusticia, es posible lograr individualmente un comportamiento justo. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar tienes que desear. Por eso es feliz aquel que tiene hambre y sed. Aquel que quiere. Pero aquel que quiere busca. Lo segundo es permitir que Dios haga su obra en la vida. Porque solo Cristo puede hacerte justo, solo Él te puede justificar. Pero tú tienes que anhelar. El anhelar es el camino, y no solo anhelar, tienes que buscar. Por eso David decía en Salmos capítulo 42, versículo 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios, mi alma tiene sed del Dios vivo. Bueno, y después de ese ferviente deseo, como aquel que está hambriento y pide comida, como aquel que tiene sed y busca agua,